una lengua sobre la base completamente artificial para que la usen los políticos y distribuyan a la población, afectos y desafectos. Así es. De hecho, hay políticos que quieren imponer ahora la oficialidad del bable. Todo surge porque en el 32 Congreso de la Federación Socialista de Asturias se presenta una enmienda para aprobar la oficialidad, que defiende Adrián Barbón por primera vez en la historia del socialismo asturiano, de Javier Fernández, el anterior responsable de la gestora. Tipo más o menos sensato. Sí, no, además tenía frases muy brillantes en relación al asturiano. Decía que la oficialidad no otorga derechos a los hablantes, otorga derechos a una lengua a tener hablantes obligatorios. Esa frase está muy bien puesta, efectivamente. Sí, sí. Pues esa no la escuchó nunca Adrián Barbón, que quiere hacer oficial la lengua, que como decía Javier, no es un bable. La lengua debe ser el único experimento histórico en el que se normaliza una lengua antes de su uso. Vamos a acabar con todas las variedades lingüísticas que hay en Asturias. Bueno, lo que hicieron con el vasco también. Nos la inventamos, financiamos desde hace años una academia de la lengua que se lleva 200.000 euros al año. En Asturias se llevan invirtiendo ya desde hace muchos años 2 millones de euros al año en la promoción de la lengua. 2 millones, y se prevé que cuando sea oficial serán 75 millones. Madre mía. ¿Qué me estás Porque diciendo? el tribunal, sí, es así. El Tribunal Constitucional dice que cuando la lengua es oficial, la administración no tiene por qué interpretar que tú hablas español o la lengua. Tiene que comunicarse contigo en los dos idiomas. O sea, tiene que vehicularizarse en la escuela, es obligatorio en la administración, tú tienes que responder a los ciudadanos en los dos idiomas y eso va a ser un gasto descomunal. Pero lo peor de todo es que ni siquiera en la FSA, en la Federación Socialista Asturiana, se votó una mayoría que lo aprobara, porque sí es cierto que hubo más votos a favor que en contra de la oficialidad. Hubo 38 votos a favor de la oficialidad, 27 en contra y 11 abstenciones. El 50% de la Federación Socialista que aprobó esa enmienda no votó a favor de que hubiera oficialidad, porque hubo 27 votos en contra y 11 abstenciones. Y luego no hay demanda. En primaria se matricula un 16% menos de niños que hace 10 años. Y eso que en primaria, la actual alcaldesa de Gijón, que fue consejera de Educación, restringió el bloque de optativas a cultura asturiana, que básicamente es folclore, muy poca cultura se da, y a lengua, sacando el francés, nuevas tecnologías. O sea que en primaria solo pueden optar por esas dos asignaturas. Y aún así el 16% menos de matrícula que hace 10 años. En secundaria, en la pública, solo se matricula el 14% de los alumnos. Y en la concertada, menos de un 7%. Y en bachillerato, que hay 12.000 alumnos en toda Asturias, es cuando hay libertad de verdad de elegir, de 12.000 alumnos se matriculan 400. 400 alumnos de 12.000. No hay ninguna demanda por esto. Es una imposición del presidente del Principado, que ahora descubrió que quería ser el Fraga socialista asturiano. Ahora descubrió que lo suyo es la Alianza Popular de los tiempos de Fraga. Y es un tremendo error, y de hecho esta es la propuesta de reforma de estatuto que nos plantea. Bueno, a nosotros no, porque no nos llamó. Esta es la propuesta de reforma de estatuto, una norma que lleva en vigor 40 años, pero que, como decía Iván Espinosa, están negociando fuera del Parlamento. Ni siquiera se hizo un pleno monográfico para discutir inicialmente si era necesaria una reforma o no, si es necesaria o no declarar la oficialidad de la lengua, que por supuesto no lo es, y estamos colaborando desde Vox con la plataforma contra la oficialidad, recogiendo firmas en la calle, y está siendo un éxito. Tenemos carpas ya montadas, recogiendo firmas, y la gente haciendo colas en toda Asturias para firmar en contra de esta aberración. Más que llamarse contra la oficialidad, tenía que llamarse por la sensatez. Contra la estupidez. Porque vamos, es que...